Bueno, continuamos. Habíamos comentado entonces que a raíz del intenso intercambio comercial surge una nueva clase con poderío económico, es decir, eh, poder debido a las riquezas que había logrado a través del comercio, pero sin ningún poder político, sin tener acceso a al gobierno de la ciudad. Esa nueva clase empieza a ejercer influencia, no influencia, presión, empieza a ejercer presión sobre los aristócratas y empieza el periodo conocido como la etapa de los legisladores, donde la aristocracia trata de dar respuestas a la presión que ejercía esta nueva clase enriquecida. Así tenemos las reformas de Dracón y de Solón, que ya comentamos, y nos queda las otras reformas. La reforma fundamental es la de Clístenes. El Clístenes lo que hace es la división de las 4 tribus tradicionales atenienses, que eran básicamente aristocráticas, las divide en 10. A cada una de las 10 tribus le correspondía 30 tritias, es decir, tritias quiere decir tercio, y estaban distribuidas entre la ciudad, el campo y la costa. Y acá vamos a lo fundamental. El núcleo de cada una de esas tritias es el demos. ¿Qué es el demos? Clístenes lo que hace es dividir a Atenas en territorios. La administración es ahora territorial. La divide en pequeños. Había aproximadamente, cada tritia tenía como 100 demos. Divide a la ciudad en pequeños territorios, ¿sí? Que ese pequeño territorio en que estaba dividida la ciudad es una división administrativa. La división administrativa es un pequeño espacio. La ciudad, digamos, estaba dividida en pequeños territorios administrativos conocidos como demos. Necesariamente, al dividir la ciudad en esos espacios, en los demos y en las tritias, a su vez, había nobles, ricos, pobres, etc. Entonces, la fuerza de la aristocracia queda absolutamente rota. Desaparecen las 4 tribus, las dividen en 10. A las 10 en las tritias, y las tritias que cada una con un demos, que era un principio territorial. Hago esta aclaración, esta ejemplificación o este paralelismo para ver si queda claro. Es como las circunscripciones que tenemos actualmente. La población, por ejemplo, la población de Tucumán está dividida en circunscripciones electorales, donde votamos en base al lugar donde residimos, ¿sí? Entonces votamos según el lugar donde residimos. Los demos son, para buscar un paralelismo, son los equivalentes de las circunscripciones electorales. Cada uno estaba determinado o definido por el demos donde vivía, y cada demos tenía que ofrecer soldados, gente para que ocupe las magistraturas, etcétera. Es decir, que se produce una igualdad porque todo ya no está dividido ni por clase, por riqueza, ni por nacimiento, sino que está dividido por territorio, y cada territorio tenía igualdad de derechos, es decir, un sistema isonómico, vale decir, un sistema de igualdad política y social. Cada uno de los demos, es decir, de esta circunscripción, que comprendía tritias, que estaban reunidas en tritias y en tribus, etc. Pero lo que importa es el demos. Cada uno de los demos estaba obligado y tenía el derecho al mismo tiempo de presentar gente para ocupar los cargos públicos,
enviar soldados para el ejército, etc. Entonces tiene derechos políticos que antes no había tenido. La otra reforma de Clístenes es el quitarle al Areópago, que era el consejo de la aristocracia, las funciones legislativas, que las concentra, las traslada esas funciones legislativas que tenía el antiguo Areópago a un nuevo consejo que se llama Bulé. El Areópago era el consejo de la aristocracia, ¿sí? El Areópago. Y el Clístenes lo que hace, traslada las funciones que tenía el Areópago, ese antiguo consejo, a un nuevo consejo llamado Bulé. Y fortalece las funciones que tenía la asamblea, que la asamblea es la reunión de todos los ciudadanos en un lugar determinado, que es una colina, la Pnix. El último aporte de Clístenes a la creación, a la generación de este sistema, que ya es el sistema democrático, es decir, la participación de todos los ciudadanos, porque como estaban divididos por territorios, por fragmentos de territorio, es decir, cada fragmento es un demos, como estaban divididos en distintos demos, todos tenían los derechos civiles y derechos políticos, derechos sociales y demás. Clístenes crea también el ostracismo. El ostracismo consistía que la asamblea debía reunirse con 6.000, un mínimo de 6.000 ciudadanos, y se votaba si se quería expulsar durante 10 años a algún ciudadano. Eso lo hizo Clístenes por temor a que volviera la tiranía. Entonces se reunía la asamblea con 6.000 ciudadanos como mínimo, y se votaba primero a mano alzada, y si no se había resuelto la votación, se escribía en fragmentos de cerámica que no estaba cocinada del todo, sino húmeda. Se escribía el nombre de la persona que quería que fuera al exilio. Los trozos de cerámica se llaman en griego ostraca, y de ahí viene la palabra ostracismo. La importancia del ostracismo es que los exiliaban, pero no implicaban la pérdida de los bienes ni de sus derechos políticos. Lo que pasa es que no lo podían ejercer, se quedaban en suspenso. En el 546 a.C., los persas, bajo Ciro Magno, los persas está la costa de Asia Menor, está Lidia, y acá estaban los persas. Bueno, en las costas estaban las colonias jónicas, las colonias griegas, después venía Lidia y después estaba Persia. Ciro, en el 564, conquista Lidia, con lo cual queda pegada a las colonias jónicas, las colonias griegas de Asia Menor. Después invade también el norte de Grecia, que Tracia y Escita, con lo cual tuvo control por varios lados, y las constituía una amenaza para las ciudades griegas. En el 499, las colonias griegas de Asia Menor, que eran jónicas, de la etnia jónica, las colonias griegas de Asia Menor se sublevan. Los persas los vencen y destruyen completamente la ciudad de Mileto en el 494. En el 490, Darío, el sucesor de Ciro, intenta invadir Grecia
probablemente para castigar a Atenas y a Eretria, que habían enviado ayuda a Mileto cuando estaba siendo atacada y finalmente arrasada por los persas. Pero esa expedición que manda Darío en contra de Atenas, que manda Grecia para vengarse de Atenas y Eretria, es vencida en la batalla de Maratón por un ejército ateniense compuesto por Milcíades y Aristíades, dirigidos por Milcíades y Aristíades. 10 años después, los persas vuelven a intentar invadir Grecia, esta vez bajo el mando del sucesor de Darío, que es Jerjes, con un ejército de por lo menos 400.000 hombres. Es esta guerra que ya tiene dimensiones enormes, es lo que se conoce como la Segunda Guerra Médica. Cuando unos años antes de la invasión de Jerjes, los atenienses habían encontrado plata en el monte Laurión. Temístocles había convencido a los atenienses que en vez de a invertirla o distribuirla entre la población, que invirtieran ese dinero de la mina de plata en la construcción de una flota. Y se construyen 200 trirremes. Las trirremes son unas embarcaciones ligeras que se llaman trirremes porque tienen, tres filas de remos, ¿no? Yo puedo poner tengo dos manos que están así puestas, una fila de remos, dos filas de remos, tres filas de remos, por eso se llama trirremes, y construye con el dinero ese que habían encontrado en el monte Laurión, construyen esas 200 trirremes. En el 481 se forma una alianza bajo la dirección de Esparta, que es lo que se conoce como Liga Helénica. Y en el 480, un año después, en el 480, los persas vencen al ejército espartano, no solo espartano, porque había tebanos también, a mando del el rey espartano Leónidas, que si alguien ha visto es lo que está descrita en la película 300. ¿Sí? Leónidas es vencido y mueren todos los espartanos. Es vencido en las Termópilas. Después de haber vencido en el desfiladero de las Termópilas, los persas siguen avanzando y llegan a Atenas. Pero los atenienses evacúan toda la ciudad y los mandan a las islas de Salamina y de Egina, que quedan cerca de Atenas. Habían sacado a todos los ciudadanos y los mandan a estas dos islas, ¿no? Parecido, esto es una parte, un paréntesis, parecido al éxodo jujeño que organiza Belgrano. Bueno, ya ven que la evacuación, el retirar a todos los ciudadanos para que cuando llegue el invasor no se encuentre con nadie, no pueda matar a nadie, está en la ciudad vacía, ya viene de esta época del 480 a.C., ¿sí? Cuando los atenienses abandonan la ciudad y se trasladan a las islas. Los persas entran a Atenas, hacen desastre, saquean la ciudad, queman los templos, etc. Finalmente son derrotados los persas en la batalla naval de Salamina, dirigida
el ejército griego, que era atenienses y varios aliados, por Temístocles, que era el general. Jerjes, vencido, terriblemente vencido, con muchísimas pérdidas, porque Temístocles hace un engaño. Esto no está en el cuadernillo, pero es, bueno, una anécdota. Temístocles lo que hace es manda a un soldado, haciéndole creer a Jerjes que era un desertor, un traidor, y le da mala información a Jerjes. Jerjes alinea las flotas para el ejército. Estamos hablando de batallas navales ahora. Alinea las tropas en base a la información que le había dado, y de pronto le aparece Temístocles por atrás y lo destruye, pero de una manera que le resulta imposible recuperarse a Jerjes, con lo cual regresa a Persia, y deja, sigue la guerra, dejando a cargo a un general que se llamaba Mardonio. En el 479, un año después, otro ejército de aliados griegos los vencen a los persas en Platea, y en el mismo año los vencen en Mícal, en una ciudad llamada Mícala, cerca de Samos, terminando de esa manera con las guerras médicas. Por las dudas, alguien no se acuerda del secundario, se llama guerras médicas porque los persas fusionan, estaban compuestos, habían funcionado media, entonces los persas eran una mezcla de medos y persas. Medos y persas eran los que formaban los habitantes del imperio Persia, ¿sí? Tanto los medos como los persas. Entonces por eso se les llama guerras médicas, por los médicos. La época clásica, que se da en los siglos V y IV antes de Cristo, ¿sí? Es decir, desde el final de las guerras médicas, en el 479 antes de Cristo, hasta la batalla de Queronea, en la cual el ejército aliado griego, un ejército aliado de griegos, es vencido por Filipo II de Macedonia. En el siglo V, Atenas se convierte en el centro cultural, la ciudad más importante del mundo griego. Desarrolla una flota que es la más poderosa de toda Grecia. Y la reforma de los legisladores, más el crecimiento económico a través del intercambio comercial, las reformas de Clístenes, en la cual todos comienzan a tener derechos ciudadanos, hace que en la asamblea, que es la reunión de todos los ciudadanos, podían de manera directa, a través del voto que se hacía levantando la mano, discutir las cuestiones como la declaración de la guerra, o la firma de una paz, o una alianza con alguna ciudad extranjera. Finalmente finalmente, porque nos queda una más, la reforma de Efialtes, que Efialtes restringe el poder de la aristocracia, restringiendo aún más el poder del Areópago, que lo reduce a un tribunal que se atendía a los casos de homicidios y también a cuestiones relacionadas con la religión, pasando las antiguas funciones judiciales a un nuevo tribunal que es la Eliea.
y el resto de lo que le quedaba de funciones administrativas, de funciones administrativas, bien digo, al Consejo Boulé. Ephialtes determina también que los cargos públicos se ejerzan por sorteo. Por sorteo. Todos los cargos públicos, todos los cargos en Atenas se ejercían por sorteos, en demos, ¿no? Es decir, que todos los demos participaban de los sorteos, así que todos los ciudadanos en algún momento de su vida habían ejercido alguno de algún cargo público. Esta reforma fue completada por Pericles, que en el 461 establece la medida de que pagar a los que desempeñaran cargos públicos y a los que asistieran a la asamblea, con lo cual se borra la diferencia entre pobres y ricos, porque todos podían, en teoría, todos podían asistir a la asamblea, todos podían ejercer cargos públicos porque eran por sorteo, pero en la realidad de los hechos era que la gente pobre no podía abandonar su trabajo en su campito porque no tenía cómo vivir. Entonces solamente podían asistir los ricos, que podían descuidar el campo o su ingreso, porque tenían gente que se ocupara de eso, porque eran ricos justamente. Bueno, finalmente pasamos a lo que se conoce que tiene que ver con la etapa de los legisladores, pero ya no. La reforma de Pericles es el pago de asistencia a la asamblea y del ejercicio de los cargos públicos, y además de la restricción de los derechos de ciudadanía. Y terminamos con lo que se conoce como la edad de Pericles, que es el siglo V antes de Cristo, a pesar de que no es un siglo, porque Pericles está como estratego, que es el único cargo que podía ser reelegido, que lo elegía la asamblea, no era por sorteo, lo elegía la asamblea y podía ser reelegido indefinidamente. Es estratego entre el 454 y el 429, en el año que muere, a consecuencia de una peste que ataca a Atenas, como ahora el coronavirus. A ese periodo se lo conoce como siglo de Pericles, a pesar de que con la fecha que les he dado se dan cuenta que no es un siglo. Atenas es la ciudad más importante de Grecia y constituye una liga de estados griegos que contribuían económicamente con el pretexto de protegerlos contra una nueva invasión persa. Esa idea de la protección, que cada uno contribuía económicamente, pronto se termina convirtiendo en un imperio. Los atenienses eran los que comandaban todo y se forma una especie de imperio que gobernaban que decidían e intervenían en los asuntos de las otras ciudades, sobre todo en la exigencia del pago de el dinero para que Atenas los protegiera en el caso de peligro. Esparta se niega a participar de la Liga Delia, y forma su propia alianza que se conoce como Liga del Peloponeso. Desde el 460 al 446, al 446 a.C., se desarrolla la Guerra del Peloponeso, entre Atenas y sus aliados y
Esparta y sus aliados. Es lo que se conoce como la Primera Guerra del Peloponeso. Finalmente, después de varias batallas, se firma una tregua en el 451. Una paz y la tregua que dura 15 años. La Guerra del Peloponeso se vuelve a desatar en el 431 y dura hasta el 404 y es la llamada Gran Guerra del Peloponeso. Esta segunda guerra se produce porque los atenienses sofocan a una rebelión de unos aliados que eran los habitantes de Potidea y los atenienses llevan fuerzas para sofocar la rebelión y Potidea, que era una colonia de Corinto, provoca fricciones el hecho de la invasión de los atenienses a una ciudad-estado libre, independiente, solamente porque no quería pagar el tributo ateniense. También hace más o menos lo mismo Atenas con Egina. ¿Sí? La autonomía interviene en contra de la autonomía. Y repito, los estados griegos las ciudades-estados, las poleis griegas eran independientes. Entonces cualquier intervención extranjera era considerada un ataque. Bueno, ya les había dicho de la plaga, que lo lleva Pericles y queda en su lugar Cleón. La guerra se reinicia en el 415 después de un pequeño periodo de paz, que es lo que se conoce como la paz de Nicias. En el 421, en el 415 se reanuda la guerra a raíz de la expedición que Atenas se había mandado a Sicilia por la importancia que estaba teniendo Siracusa, una ciudad siciliana. La expedición a Sicilia fue un desastre. Los atenienses perdieron gran parte de la flota y quedaron muy debilitados. Con ayuda de los persas, los espartanos en la batalla de Egospótamos vencen definitivamente a los atenienses en el 405 y en el 404 se rinde y tienen que aceptar las condiciones de Esparta. El hecho que Esparta haya ganado y vencido a ateniense provoca que los exiliados antidemocráticos que habían sido exiliados por ostracismo vuelvan a Atenas y con la ayuda de Esparta forman un comité de 30 miembros, que es lo que se conoce como el gobierno de los 30, supuestamente para revisar las leyes, pero en realidad era para ejercer el gobierno. Los demócratas, los atenienses demócratas, sitian el Pireo, que es el puerto de Atenas, y estalla la guerra civil que finalmente en el 403 trajo la restauración de la democracia. Corto acá porque ya voy larguísimo.